están? ¿Qué tal? Soy María Aurora Mota, soy directora de una organización que se llama Género, Ética y Salud Sexual y también soy co-secretaria de la Coalición Mexicana LGBTI. Trabajamos por los derechos de las comunidades LGBTI más en todo el país. Y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Tengo entendido que esta es una materia optativa para ustedes, ¿o no? ¿O cómo es? Es un taller. Ah, es un taller. Ok, perfecto. Y que ustedes están estudiando la licenciatura en lenguas inglesas, ¿verdad? Ok. ¿Y que están semestres desde el primero hasta el octavo? Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues... y es también parte del consejo del Instituto Familia, Sociedad y Sexualidad y de Padres y Madres del Arcoíris. Y ahorita a media o en la siguiente sesión les vamos a dar una información. Bueno, hoy es nuestra segunda sesión dentro de este diplomado y hoy vamos a hablar de educación integral en sexualidad. Para comenzar, quiero que veamos un video. Déjenme, a ver, espérenme, ¿cómo me sale? La primera tecla de Escape, gracias. Ok, Escape y tenemos el video por acá. ¿Dónde está YouTube? Bueno, aquí ya está. Aquí ven ustedes. Ah, aquí. Gracias. Ok. Bueno, creo que me dijeron que está. Ya no, con la izquierda le baja la luz. Sí, con ya no tengo experiencia con eso de todas las clases en Zoom. Toda la tecnología nueva. No, y tú sabes que ya tengo 2 años dando puro Zoom, entonces. Ajá. Sí. Bueno, ¿quiénes ya conocían a esta artista? Levanten la mano. ¿Ok? ¿Quiénes ya habían visto este video? ¿Ok? Bueno, tiene como 166 millones de vistas. ¿Ok? Espérenme. 166 Sí, es millones de vistas. Ajá, exacto. Regreso a mi PowerPoint. Bueno, ¿cómo le podríamos hacer para que esto funcione? Ok. ¿Qué tiene que ver este video con la educación sexual? ¿Qué es de lo que se trata hoy? A ver, ¿quiénes ya habían visto el video? ¿Qué tiene que ver esto con educación sexual? A ver, compañera. Bueno, yo no lo había visto, para lo que entendí del video y con el tema que vamos a tratar y bueno, lo que dice la letra, pues yo entiendo que esta letra se trata de su historia, de ella a lo mejor cuando era una joven, adolescente, se enamoró de este chico a lo mejor mayor que él, obviamente pues entra que los papás empiezan a decirte no, él es mayor que tú búscate a alguien de tu edad, y pues ahí empieza como que pues la rebeldía de que ay, es que ustedes no me entienden, como ella lo dice en la canción, y pues al parecer esta persona, este chico, sí le causó un gran daño emocional, no sé si también un daño pues en su sexualidad, a lo mejor en cómo ella se ve, pues sí, o sea, eso fue lo que yo traté de como adaptarlo a lo que vamos a ver hoy. Exactamente. Fíjense, un video que acabamos de ver que yo escogí al azar con una de las artistas más famosas que tiene una gran influencia con los jóvenes y adolescentes actualmente, nos está dando todo un panorama sobre el tema de la sexualidad. ¿De acuerdo? Entonces, y así podríamos ir en YouTube o aquí cuando llegamos también. Todo este material que tenemos aquí nos sirve para hablar de educación sexual. Entonces, la sexualidad está presente a lo largo de toda nuestra vida. No es así como un apartado, por ejemplo, dentro de la currícula que digas tú, hoy voy a hablar de educación sexual, sino que toda nuestra vida está impregnada de sexualidad, desde que nacemos o incluso antes de nacer hasta que morimos. ¿Ok? Entonces,
Dado que la sexualidad esté presente siempre a lo largo de nuestra vida, yo quisiera que sacaran su cuaderno, o no sé si en su celular o como lo hacemos, y que hagamos un ejercicio individual, porfa. Y la pregunta es, son 3 preguntas, vamos a darnos tiempo de responder. ¿Qué les han enseñado, qué te han enseñado a ti en particular sobre educación sexual? ¿Qué aprendiste tú sobre educación sexual? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Quién te lo enseñó? Y trata de construir categorías. Por ejemplo, me enseñaron sobre el embarazo porque yo vi a mi mamá embarazada. Bueno, embarazo es una categoría, ¿no? Entonces, porfa, tenemos unos, a ver cuántos minutos para contestar estas preguntas.
Bueno, listo. Son 5 minutos para... Listo. Ok, ¿qué es lo que me pueden decir? ¿Qué les han enseñado en educación sexual? Voy a ir anotando aquí los temas que les han enseñado. ¿Quién quiere comentar? Métodos anticonceptivos. Métodos anticonceptivos, perfecto. ¿Quién te lo enseñó y cómo? En la preparatoria, Ajá, en materias ajá, de la salud. ok. En prepa. Y del tema de salud, ok. ¿Quién más? Compañera, Riesgos de infecciones y enfermedades de transmisión sexual. ok. Riesgos de infección. ¿Y quién te lo enseñó? Maestros en la secundaria. En la secundaria, ok. Ok, ¿quién más? Por aquí tenían levantar. Compañero. Partes y funciones de los aparatos reproductores. Ok. Aparato. ¿Quién te lo enseñó? En la primaria. Ok. En la primaria. ¿Quién más? Compañera. El ciclo menstrual. El ciclo menstrual. ¿Quién te lo enseñó? Mi mamá. Ok. Ok, ¿quién más por acá? ¿El embarazo adolescente también? ¿También? ¿Quién te lo enseñó? En la secundaria. Ok. En la secundaria. ¿Quién más? Pero el desarrollo durante la pubertad. Ok. ¿Quién te lo enseñó? Mis papás. Ok. Ok, papá. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Acerca de la fecundación, Ok, la fecundación, ¿y eso quién te lo enseñó? igual preparatoria. Fecundación en la prepa. ¿En la prepa en una clase específica o en una clase que hubo de sexualidad? En una clase. Ok. Ok, ¿qué más? ¿Qué más aprendieron de sexualidad? No sé si entran los cambios hormonales por etapas. Sí, claro. Cambios hormonales. Ok, que es más o menos el desarrollo de la pubertad, ¿no? ¿Quién te lo enseñó? En la primaria. En la primaria. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Orientación sexual. Ok. ¿Quién te lo enseñó? Lo aprendí por mi cuenta en internet. Orientación. Ok, esto es interesante. Nadie te lo mencionó No. por internet. Autoaprendizaje. Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿El TikTok te lo enseñó? Sobre la masturbación. Sobre la masturbación. ¿Quién te lo enseñó? Internet también. Ok. Qué interesante. Ok, ¿alguien más? Sexo responsable. Ok, ¿y quién te lo enseñó? Mi mamá. Ok. Ok. Y la última, no porque sea la última, sino porque no nos cabe. ¿Quién más dijo? ¿Quién más levantó la mano? Yo creo que también es importante, yo aprendí a cuidar y respetar mi cuerpo. Ok, cuidar y respetar el cuerpo. Entendiendo eso como qué. Pues por una parte lo que es higiene personal y por otra parte cuestión moral de darle la importancia, ¿verdad? Y no, como que no
que no sea nada más como un objeto nada más, ¿verdad? Esa no. Ok, ¿quién te lo enseñó? Una parte de la familia y otra parte también libros, Ajá, y libros también, familia y libros. sí. Ok. Muy bien. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar, ya se nos acabó el pizarro. No crean que por otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué queremos ahora? Ya vimos que muchas de las cosas que ustedes aprendieron las vieron en la escuela, las vieron en las familias, les dijo su mamá. Pero más para acá ya empezamos a ver que lo autoaprendieron con libros, con internet, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos ahora? ¿Qué queremos ahora? Lo que queremos es dar, y ustedes como maestros de inglés tienen una gran oportunidad de dar educación integral en sexualidad de manera transversal. Lo que ha ocurrido anteriormente es que llegaba, por ejemplo, en primaria, yo tuve todavía esa experiencia, traían a un consultor externo y le decían, hoy es la clase de sexualidad, entonces daba la clase de sexualidad y se iba a su casa. Eso es como concentrar la información de sexualidad en una hora. Sin embargo, todos los temas que se ven aquí, que son una parte de los temas, es muy difícil tratarlos en una hora. De lo que tratamos ahora es de hacer que la educación sexual lo podamos atravesar a través de todo el currículo de las instituciones. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Bueno, ¿qué pasa si si no damos educación integral en sexualidad? ¿Qué sucede? Los problemas que tenemos, a los cuales nos enfrentamos como sociedad, cuando no damos educación integral en sexualidad, es embarazos no planeados y no deseados. México, no sé si sepan, pero es una verdadera tragedia la que vivimos en términos del embarazo adolescente. No sé si conozcan ustedes alguna historia de alguna prima, amiga, etcétera, que se embarazó a los 14, a los 15, a los 16, a los 17. Y eso, ¿sí conoce, compañera? Tú, estás diciendo. ¿Conoce a alguien, una menor de 18 años que se haya embarazado? Levanten la mano las que conozcan. ¿Ok? O sea que es un fenómeno que está con nosotros. ¿Qué pasa cuando una mujer se embaraza joven, digamos antes de los 20 años de edad? ¿Qué pasa en su vida? ¿Qué es lo que ustedes han visto? Por mi parte, toda mi familia paterna y mis primas han sido embarazadas a esa edad. Creo que mi hermana y yo, mis hermanas y yo no. ¿Qué ha pasado con tus primas? ¿Cuál es la diferencia entre la vida de ustedes y las de tus primas? Pues de que ellas literalmente a los 15 años, se le hicieron 15 años sin baby shower, literal, fue como que ya no salieron de ahí y se quedaron con la pareja y les fue mal, la verdad. Y unas sí se preocuparon por cuidar al niño, pero al mismo tiempo querían seguir viviendo su vida adolescente, aún teniendo esa responsabilidad. Y mis tías son pues, con respeto moral, respeto a religión, pues estaban muy de que es que tienes que tener, pues es la vida, vamos a meter mucho ese tema y todo eso, ¿verdad? Entonces, y no sabían qué hacer y al final ellas se encargaban del niño y ellas pues hasta que cumplieron como los 20 y tantos fue cuando que, ok, ya me voy a hacer responsable. Del hijo. Entonces, las mujeres cuando se embarazan a temprana edad dejan la escuela. No sé qué le pasó a tus primos. Sí, no pasaron ni la secundaria. Ok. Dejan la escuela, lo cual les implica que no tienen un desarrollo intelectual, les cuesta mucho trabajo encontrar trabajo o los trabajos que encuentran son de bajos salarios y entonces en este sentido se repite el ciclo de la pobreza. ¿Sí? Mujeres que no tienen educación porque se embarazaron muy jóvenes, no tienen oportunidades de empleo porque no terminaron sus estudios y entonces no tienen habilidades de maternazgo porque a los 15 años estamos pidiéndole a una niña, hablando de desarrollo, que se haga cargo de una criatura. Hacerse cargo. ¿Quiénes en este salón se han hecho cargo de una criatura? Se hace hermanitos, primos, hijos, primos. Requiere mucho esfuerzo, ¿no? Requiere muchas habilidades, requiere mucha paciencia,
¿sí? Entonces, una niña de 15 años, porque en realidad es una niña, una joven, es muy difícil que se haga cargo. Yo creo que, o sea, sí, obviamente requiere mucha paciencia, requiere mucha dedicación, pero yo creo que lo principal es que requiere que tengas realmente esa disposición de hacerlo, que quieras hacerlo. Porque para mí no fue una carga. Yo nunca sentí que tener un hijo haya sido una carga. O sea, nunca, mi único, podría decir que lo único que batallé es de que a lo mejor un día no pude ir al cine con mi esposa porque no tuvimos quien nos lo cuidara. No. Bueno, no lo hacíamos porque nosotros nunca tratamos de pedirlo. ¿Te gustaría compartirnos a qué edad viviste esa experiencia? Yo me casé a los 20 años y tuve mi primer y único hijo a los 23. 23 a 15. ¿Su esposa qué edad tenía, si me Mi permite? esposa me lleva 2, tenía que 25, 23 Ok, y ella. entonces ella se casó a los 22. Ajá. Sí, pero ustedes no, digo, no sé los detalles, pero ya estaban muchísimo más grandes. Tú ya tenías 20 y ella tenía 22. Pero imagínate Pero esa es como que experiencia. se hace como, digo, para lo normal que la gente se empieza a casar a los 23, 24, empieza a tener hijos a los 26, 27. Ajá. Bueno, lo normal, porque ahorita ya creo que ya hasta 30 y así se están casando. Pero a lo que voy es de que para mí nunca fue una carga, para mí nunca fue pesado, para mí nunca me generó eso de que, ay, o sea, Claro. ¿Qué hubiera pasado si esa experiencia la vives en lugar de los 22, lo hubieras vivido a los 15? ¿Qué estabas haciendo a los 15? es que no la viví a la fuerza. O sea, no Ay, la, ese es yo, un la, yo la es. vi, yo, o sea, no, le digo, por eso le digo, yo me casé a los 20 y mi hijo nació a los 20, cuando yo tenía 23. Yo creo que ese es el tema. Aquí dice no planeado y no deseado. Es muy diferente cuando es un accidente, como la compañera comenta, así es un hijo planeado y deseado. La educación integral en sexualidad nos va a permitir que todos los niños y niñas que lleguen al mundo sean planeados y deseados. ¿Ok? Porque quiero decirles, aparte del ciclo este de la pobreza, hay un estudio, hay estudios en Estados Unidos, aquí no, en donde dicen que en las cárceles una gran proporción de las personas que están internadas tuvieron padres adolescentes por esa poca capacidad de maternar y de paternar por la edad en que nacieron sus hijos. No podemos generalizar, no quiero decir, pero sí es más difícil ser madre o ser padre cuando tienes 15 años o 13 que cuando tienes 20, 22, etc. ¿no? Bueno, ¿qué otro problema nos trae la falta de educación integral en sexualidad? La violencia de género, ¿sí? Las desigualdades de género, la violencia en el noviazgo, el abuso sexual infantil. Si no les enseñamos a los niños y a las niñas cómo prevenir el abuso sexual infantil, van a ser víctimas. Es un gran problema en México el tema del abuso sexual infantil. Y eso lo logramos con educación integral en sexualidad. No a los 15, ni a los 16, a los 3 años. Y ahorita vamos a empezar a ver un poco de eso. El acoso y el hostigamiento. El ciberacoso. Ya empezamos ahora con cosas más modernas. Ciberacoso, el sexting, las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH-Sida. Entonces, estas son todas las consecuencias de problemas sociales que suceden cuando no tenemos educación integral en sexualidad. Entonces, ustedes como maestros de inglés pueden hacer una gran diferencia en la vida de sus estudiantes en estos temas. Bueno, el tema de educación sexual es un tema que viene integrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es el tema 4 en particular, que es el derecho a la educación. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué enseñamos? ¿Y cómo le enseñamos? Esto que ustedes vieron, pues es un tema. Entonces, nosotros basamos nuestra enseñanza de la educación sexual en este libro maravilloso. Se llama Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad. Es un libro de la UNESCO. Y déjenme decirles por qué nos parece muy pertinente. Resulta que estos temas que ustedes están viendo aquí son universales, ¿sí? Los niños y niñas y adolescentes en Chiapas o en China o en Indonesia o en Ucrania tienen que tener la misma información, la misma formación que la que tenemos en Monterrey, ¿sí?
Entonces la UNESCO toma especialistas de todo el mundo y les dice qué es lo que tenemos que enseñar y en qué momento y a qué nivel tenemos que enseñar. ¿Ok? Entonces, terminamos a las 10:30, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la educación integral en sexualidad? De acuerdo a lo que nos dice este libro. Es un proceso que se basa en un currículo para enseñar y aprender acerca de los objetivos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. El objetivo de la educación integral en sexualidad, o educación sexual integral, porque también se conoce así, es preparar a los niños, niñas y jóvenes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los empoderan para realizar su salud, por acá ustedes hablaron ya de salud, bienestar y dignidad, desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas, considerar cómo sus elecciones afectan su propio bienestar y el de los demás, y entender cuáles son sus derechos a lo largo de la vida y asegurarse de protegerlos. Me llamó la atención que la compañera habló de que las embarazaron, ¿verdad, compañera? Sí, dijiste. A mis primas las embarazaron. ¿Las embarazaron o tomaron ellas la decisión? ¿O no tomaron ellas la decisión? En el tema de la sexualidad, la toma de decisiones y enseñarle a los estudiantes que hay que tomar decisiones en este sentido es muy importante. Bueno, ¿cuáles son las características de la educación integral en sexualidad? 1. Tiene que ser científica precisa. Hay muchísimos tabús o cosas que se dicen alrededor de la sexualidad que no son ciertas. Por ejemplo, denme un ejemplo de lo que se dice. Sí, compañero. Que si se le enseñas al niño sería muy morboso de su parte. ¿Qué? Sería morboso. ¿Qué cosa? Que es, por ejemplo, dar una plática de educación sexual es como que... Es muy siempre morboso. va a traer morbo a... Ok, gracias. Ese es, ahorita vamos a ver qué enseñamos y cómo gradualmente lo enseñamos, pero ese es un tema. Ok, ¿qué más? Que los niños no están preparados mentalmente para eso. Los niños no están mentalmente preparados para eso. Ok, ¿qué más? ¿Qué más se dice? ¿Qué más se dice de la sexualidad en la calle? ¿Qué más se dice? Que la mujer siempre es la que se debe de cuidar. La mujer siempre es la que se debe cuidar, porque el hombre, ¿qué? El hombre es hombre. Siempre está dispuesto, ¿no? Siempre está dispuesto. Aparte, o sea, a los hombres les dejan una carga, siempre está dispuesto. ¿Qué más se dice? Pues que es algo que te debe dar pena. Que algo que te debe dar pena y vergüenza y que no se debe de hablar de eso, ¿ok? Pues como aquí en México el tema de la religión pues es algo muy personal en cada uno. Es para muchas familias o para algunas personas es un pecado hablar de la sexualidad. Hablar de sexualidad es un pecado en algunas familias y de acuerdo a algunas perspectivas religiosas. Inclusive los métodos anticonceptivos son pecado en para algunas Métodos anticonceptivos son pueden, pecados. sí, resultados. Ok, ¿qué más? Que una mujer con una vida sexual activa es promiscua. Que una vida, ok, no. ¿Qué significa promiscuo? Tiene muchas parejas Sí, que- sexuales. Que tiene muchas parejas sexuales. Ok, y ahorita vamos a hablar de lo promiscuo. ¿Qué más? ¿Qué más se dice? Bueno, yo lo escuché en varios lugares que dice que a la primera no quedas embarazada, así que no pasa Ok, nada. a la primera relación sexual no quedas embarazada. Por ahí dicen los jóvenes. Que se debe esperar hasta el matrimonio. Que se deben de esperar hasta el matrimonio como un mandato. Ok, ¿qué más se dice? Que cualquier orientación sexual que no sea la norma, Heterosexual. la heterosexual, gracias, es perverso, es una perversidad. Ok, ajá, eso también se dice. ¿Qué más se dice? En mi época se decía, no sé si ahora, que las mujeres que tienen relaciones sexuales tienen la cadera más ancha. Ah, no. Que se les cambia el cuerpo. Ah, que que después de la primera vez cambia el cuerpo. Sí, eso es muy interesante. ¿Qué otra cosa les dicen así? ¿Han oído hablar eso de la matriz fría? Sí, que se te calienta la matriz y agarras al niño.
A ver, ¿cómo está? Pero a mí me lo dicen mucho mis tías de que, no sé, ay, agarra al niño y cárgalo para que se te caliente la matriz y tengan ganas de tener, y puedas tener un bebé. Se Para te que tiene sepan, Háganlo. ¿Se tiene que calentar la matriz para poder tener deseos o para Sí, poder...? pues por las dos, para que tengan, o sea, como que sí, para que de la nada te aparezca un niñito. Que te den ganas. Sí, Que te den ganas. Ok, para que le dé tu instinto materno. Yo he escuchado muchas veces, sobre todo en adolescentes, que no quieren tener bebés y dices, tenlo. Cuando lo veas te vas a enamorar de él. Ok. ¿Qué otra cosa se dice? También hay uno, digo, para las mujeres que están amamantando, que supuestamente mientras están amamantando no se pueden embarazar. Ok. Tiene parte de verdad y parte de mentira, porque hay muchas criaturas que han nacido embarazadas. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que cuestionar cuando estamos dando yo. O sea, ¿será cierto eso? ¿Lo han demostrado alguien? Lo que dice el compañero, por ejemplo, ¿será cierto que cuando la madre está amamantando no se puede embarazar? Pues en teoría es falso, porque en la cuarentena es muy probable que te embaraces otra vez y tienes que amamantar en cuarentena. ¿Qué tan probable es si estás amamantar? ¿Qué dicen los estudios científicos? Que sí es posible. Que sí es posible. Disminuyen las probabilidades porque el ciclo menstrual, por acá la compañera nos va a decir qué nos dice el ciclo menstrual que le enseñó su mamá. ¿Qué pasa con el ciclo menstrual mientras la madre está amamantando? Se está volviendo a regenerar, porque pues no tuvo durante un mes. Exactamente, entonces el ciclo menstrual, pero el amamantar retrasa, pero puede haber una ovulación cuando está amamantando, si hay espermatozoide y hay óvulo, hay embarazo, independientemente. Bajan las probabilidades, Sí. con información súper científica. Yo tengo unas conocidas Ajá, que primero la mamá se embarazó de la primera hija ajá. y luego se embarazó y fueron gemelas. Y se llevan tan poquito que hay un lapso del año que tienen la misma edad las tres. Entonces está bien intenso. Pero se embarazó por lo menos, o sea, si no son gemelas, ¿verdad? Sí son gemelas. La primera nació sola y después al poquitito tiempo se embarazó de gemelos. Ah, ya, ok. Entonces A los así 9 como meses, iban digamos. los 9 meses de diferencia. Ok, entonces de repente en menos de un año tuvo 3 criaturas. O sea, ahí sí ves, cuidar a 3 criaturas al mismo tiempo sí requiere mucho esfuerzo. Pero de hecho, yo había leído que ni siquiera es placentero tener, o sea, tener relaciones a tan poco tiempo de haber tenido un bebé. A ver, información científica, placentero. Depende ¿Cómo de cómo podemos haya sido el resolver el tema del placer científicamente? Pues no te la pasas, no te da satisfacción. Si yo quisiera hacer una investigación científica sobre ese tema, ¿cómo lo haría, compañero? Se embaraza. Tendrías que encuestar a mamás que acaban de tener un hijo y que están teniendo relaciones y preguntarles si es placentero o no. Exacto, perfecto. Y entonces decides hacer una investigación cuantitativa y haces una encuesta y entonces les preguntas a 10,000 madres en todo el mundo que mientras después, ¿cuántos días después están teniendo relaciones sexuales si les resulta placentero o no? El placer es un rollo subjetivo, no se puede medir, la persona dice, o puedes hacer investigación cualitativa y entonces les preguntas a 10 personas y dices, pareciera que a veces la penetración no les resultó cómoda, etcétera, etcétera, pero lo puedo hacer, ¿sí? Y no irme con la finta de lo que me dijo mi vecina, que a ella no le gustó, ¿de acuerdo? Por eso podemos hacer conjeturas, podemos dar información científicamente precisa. La sexología como rama de conocimiento tiene muy poquito tiempo, tiene menos de 100 años, pero poco a poco vamos avanzando en el conocimiento científico, ¿ok? Ahora, por ejemplo, se está manejando el tema del placer como una variable, así como lo comenta la compañera, ¿sí?
Pero bueno, por cierto que el Congreso de Sexología va a ser en Mérida, ahorita me estaba platicando Ale. En Mérida hay congresos nacionales de sexología en donde se platican de estos temas y vamos avanzando en el conocimiento. Gradual, la educación integral en sexualidad tiene que ser gradual, proceso continuo y una currícula en espiral. Por ejemplo, ¿qué le podríamos enseñar a un niño de 3 años en relación con la sexualidad? A ver. Identificar sus partes sexuales, porque bueno, al menos yo, esto lo vi en un TikTok, que por ejemplo no le puedes enseñar a un niño a decir, por ejemplo, la mujer, que no le quiere decir la palabra vagina, y es de que, tu galleta, o algo así, y después cuando a lo mejor le pasa algo y va con la mamá de que, es que tocaron mi galleta, o sea, pues la mamá va a decir, pues que pues es tu galleta, pero en realidad quiere decir otra cosa, y no puede como expresar que están abusando sexualmente de ella. Claro, entonces, decimos en las escuelas, ¿no? Y tu estómago, y tus piernitas, y tus pies, y nos brincamos la vulva. No se llama vagina, la vagina está interna. Esta parte se llama vulva. Y en el caso de los hombres se llaman pene y testículos. Entonces, ¿cómo le dicen a los niños que en lugar de decir pene, qué es lo que han ustedes escuchado? Pipí. Pipí, ¿qué más? Pilín. Pilín, ¿qué más? Su parte. Su parte, ¿qué más? Su cosa, ya digo Su cosa. ¿Podrían ustedes a partir de hoy decir tu pene? A lo mejor yo siento que sí podría con mis amigos o gente, pero con mis papás ni de chiste, a ver, no podría ni de chiste decir pene ni vulva, no. Okay. No me dejan de hablar. Es al revés, yo digo, frente a mi mamá yo digo de que si mi mamá, no, dilo bien. Bueno, ella me dice, dilo bien, es tu vagina y es el pene y son los huevos. O sea, Los huevos, pues, los testículos. Pero mi mamá lo hizo así y yo de, mamá. Ok, cuando ustedes sean maestros y estén frente a grupo, ¿van a decir el pilín y la cosita o van a decir el pene? Pues sí, pues pene. Y van a decir los testículos. Y van a decir la vulva. ¿De acuerdo? Y entonces, si están con niños, les están enseñando a los niños de 3 años en inglés, ¿cómo se dice pene en inglés? Oigan, por cierto. ¿Y testículos cómo se dice en inglés? Testículos. ¿Y vulva cómo se dice en inglés? Vulva. Ay, que aprendí. Eso no sabía. Entonces, usemos las palabras adecuadas a los 3 años. ¿Qué proceso continuo? Al niño de 3 años no le voy a enseñar sobre trabajo sexual. ¿Verdad? No tiene sentido. Bueno, tiene que ser adecuado a cada edad y etapa del desarrollo. Y hay que aceptar la diversidad del desarrollo. ¿Okay? Los niños se desarrollan de diferentes maneras, la niñez. Tiene que ser con base a un currículum. No es nada más lo que se me ocurra. El día de hoy les voy a platicar. Vamos a ver un currículum que se puede ir desarrollando. Tiene que ser integral. Vamos a trabajar amplitud y profundidad a lo largo durante toda la educación. La educación integral en sexualidad transversal no se trata de hoy voy a hablar de educación sexual, no, sino que integrarla a lo largo del currículum y no pensar en una intervención única, sino integrarla. Tiene que estar basada en un enfoque de derechos humanos. ¿Okay? Tiene que basarse en la igualdad de género. Tiene que ser relevante en relación con la cultura y adecuada al contexto. En este libro, por ejemplo, que ustedes van a empezar a revisar, de la UNESCO, habla de oblación femenina. ¿Ablación femenina? Sí. La circuncisión femenina, ¿sí saben qué significa eso? A ver, dígame a alguien qué es. Pues lo mismo que los hombres, ¿no? ¿Qué? Que pues para que no puedas tener hijos. Bueno, para que no puedas, para que no tengas hijos. No, en África. Ay, que le quitan el clítoris. La mutilación femenina es una violencia tremenda de algunos países en África para que la idea es, bueno, creo que tiene todo un contexto cultural, por eso hablamos aquí de relevancia en la cultura. Tiene un contexto cultural de que si tienes que quitarle el clítoris a la mujer cuando
así chiquita porque quién sabe qué pasa si no se lo Pero quita. según yo no es quitar el clítoris, es coserla, o sea, la cierran. La cierran. Y lo quitan cuando se casa, porque es, o sea, es para que, o sea, quede virgen hasta que se case. Ok, compañera. Yo había visto que calentaban como un acero y lo ponían en los pezones para que no supieran, digamos, los hombres que eran, o sea, que ya no era niña, que estaba como en adolescencia. Es otro rito que se sigue en otros países. Ok. Sí. Realmente en África lo que hacen es que cosen o cierran un poco más el orificio de la vagina, porque la idea es que los hombres tienen que sentir más placer y las mujeres no. Ok. Bueno, sí, compañera. Ay, perdón, es que también que lo dijiste, de hecho, eso es un delito en todo el mundo porque, por ejemplo, cuando una mujer tiene a su bebé, hay veces que la tienen que cortar y cuando la cierran un poquito más, pero no les dicen, pero lo hacen de que, es para que tu esposo. Pero, o sea, ellas no pueden como que, yo autorizo, o sea, los doctores lo hacen como un favor al esposo. Ok. Bueno, y hemos avanzado muchísimo en ese sentido, porque aquí anteriormente, ya ahorita no, pero si la mujer quería hacerse, ¿cómo se llama? Amarrarse las trompas, ¿cómo se llama? Salpingoclasia. Anteriormente el marido o la pareja tenía que firmar de autorización. ¿Sí? Eso era parte de la cultura. Eso todavía nos tocó a él y a mí en el seguro social. O sea, la mujer no podía decidir, oye, yo quiero que me hagan esto, salpingoclasia, sino el esposo firmaba, ¿no? Todavía hay como que cierto, digo, ya no es el esposo, pero bueno, a veces que sí, es de que tu esposo o tus papás. Pero por ejemplo, yo con 20 años quiero ir a hacerme algo así, o sea, aunque es legal y me lo tienen que hacer, ellos me van a decir que no porque estoy soltera y porque no he tenido hijos. Entonces como que en un futuro, si tú te casas y tu pareja quiere tener hijos, ¿cómo se los vas a dar? O si más grande quieres tener hijos, ¿cómo los vas a tener? Aunque yo ya estoy tomando la decisión de que a lo mejor en un futuro yo no quiero tener hijos. En este momento, a los 20 años, yo soy capaz de tomar una decisión y nadie más tiene que influir en eso, ¿no? Por ejemplo, a mi mamá tiene problemas con su periodo y lo más recomendable que le han dicho varios doctores privados, es que se quite la matriz. Pero cuando va al IMSS le dicen, no, es que no te la podemos quitar. Y dice mamá, ¿pero por qué? ¿Qué tal si todavía quieres tener hijos? Mamá ya tiene casi 50. Anda queriendo hijos ya a esa edad. Dice, no, ya me la quiero quitar, son muchos problemas que tengo. Es más por mi salud, pero el doctor, como es católico, él siempre ha dicho que es católico, no se la quiere quitar. ¿Qué tal que dice el esposo que siempre sí quiere otro hijo? Entonces, bueno, eso es falta de educación sexual, del médico, de todo mundo, ¿no? De las instituciones, etcétera, todas esas historias. Pero bueno, hablando tiene que ser relevante en relación con la cultura. Tenemos que hablar de lo que pasa en el Seguro Social en México, de lo que pasa en el ISSSTE en México. Maestra, ya para que tomen el receso. Claro que sí. Y a las 11 regresamos. Una ciudadanía activa y responsable de sus decisiones y conductas. Fíjense, cuando estaba yo viendo el video, que pusimos al principio, ella no se hace responsable absolutamente de nada. O sea, la hacen sufrir, pero ella no tomó decisiones, ¿sí se acuerdan? Entonces aquí, nuestra vida sexual es como nuestra salud. Nosotras somos responsables de nuestra propia salud. ¿Ok? Bueno, y es capaz de desarrollar las aptitudes necesarias para apoyar elecciones saludables. Muchas veces, ahora con el tema, por ejemplo, de enfermedades de transmisión sexual, que mencionaban ustedes por acá, muchos papás dicen, cuídate, ahora que te vas de disco, cuídate. Bueno, así decían en mi época. Pues eso, ¿qué significa cuídate? Tenemos que enseñar, dar información, pero también enseñar habilidades. En alguna de las sesiones, a ver Ale quién lo va a hacer, tenemos que saber enseñar a los jóvenes cómo usar un condón. Es un desarrollo de una habilidad, no sé quién lo va a poner por ahí. ¿Quién?
A Carla, ok. ¿Cómo es desarrollo de habilidades específicos? No nada más decirle, pues cuida. ¿Ok? Bueno. ¿Cuáles son los conceptos claves que de acuerdo a la UNESCO tenemos que enseñar en educación sexual? Tenemos que hablar de relaciones, de valores, derechos, cultura y sexualidad. Tenemos que hablar de cómo entender el género, la violencia y cómo mantenerse seguros, habilidades para la salud y el bienestar, el cuerpo humano y el desarrollo, 7, sexualidad y conducta sexual, y 8, salud sexual y reproductiva. Esos son, digamos, los conceptos claves que manejamos en educación integral en sexualidad. Ahora vamos a analizar, como les decía anteriormente, tenemos que dar conocimientos, tenemos que dar actitudes y tenemos que construir habilidades. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? A ver, ustedes como maestros. ¿Qué es un conocimiento? A ver, ¿quién no ha participado? Participen, por favor. ¿Qué es un conocimiento? ¿Cómo? Ejemplos, demos ejemplos. Pues, no sé, pues algo como que adquieres mediante... Ejemplo. Inglés. Inglés. ¿Qué parte de inglés? Pues la gramática, cómo escribirlo, cómo Ok. hablarlo. Ok. ¿Qué es la actitud cuando yo enseño inglés? ¿Cómo lo enseñas? No, sería más una habilidad, ¿no? ¿Qué es una actitud cuando yo enseño inglés? Cuando yo enseño inglés tengo que enseñar algo relacionado con actitud. ¿O no? ¿Al tipo de temperamento de cómo me estoy presentando? Actitud, ¿qué es actitud en general? Y ahora hasta me están cuestionando ustedes. Es que yo lo siento como si llevo una buena actitud de enseñar en clase o una mala actitud. ¿Y si yo tengo, qué pasa si yo tengo una mala actitud en relación con el inglés? Pues no lo voy a enseñar de una buena actitud y puedo pasar esa mala actitud al estudiante. ¿Qué pasa cuando un alumno tiene una mala actitud en relación con el inglés? No le gusta, Se le dificulta aprender. Se le dificulta aprender. Entonces, tengo que conocimiento, actitud. Por ejemplo, cuando yo les enseño ese video del principio, pues a mí me gusta, yo quiero que ustedes tengan una actitud positiva hacia la clase de sexualidad. ¿Sí? No que vean que es aburrida y que aburrido es la sexualidad, sino que es algo vivo. Entonces estoy trabajando ahí el tema de las actitudes. ¿Okay? Y las habilidades en inglés. Cuando yo enseño en inglés, ¿qué habilidades quiero que desarrolle el alumno? Pues la idea es que apliquen el conocimiento y las habilidades para aplicarlo se las damos las maestras para que ellos puedan aprender. ¿Cuántas personas he conocido que dicen, es que sí sé inglés, pero me da pena hablarlo? ¿Sí? Lo mismito en sexualidad. Tenemos que trabajar con conocimientos, actitudes y habilidades. Tal vez en el tema de sexualidad es más la actitud, porque como comentaban ustedes, si es vergonzoso o si no se debe de hablar de sexualidad, pues ahí es donde debo de cambiar mi actitud. Porque si yo llego a hablar de sexualidad con vergüenza, no voy a poder aprovechar. ¿Okay? Bueno, y entonces, este manual que les comento, que ahorita vamos a revisar, maneja grupos de edades, de los 5 a los 8 años, de los 9 a los 12, de los 12 a los 15 y de los 15 a los 18. Y vamos a ver ahora cuáles son los conceptos que maneja este manual. Y vamos a ver de todos estos conceptos que propone la UNESCO, cuáles les enseñaron a ustedes. ¿Ok? Por ejemplo, el concepto clave número 1, relaciones. ¿A quién le hablaron a ustedes de familias? Nadie me mencionó aquí. Bueno, aquí les explicaron que hay diferentes tipos de familias. A la compañera sí. ¿Qué pasa en el kinder cuando les pides a los niños que escriban a su familia, que hagan un dibujo con su familia y ponen a 2 mamás
que ya está sucediendo. ¿Ok? Ahí tenemos que hablar de familias diversas. ¿Sí? Es un concepto de educación sexual. ¿Qué pasa cuando no hay, lo que tú comentabas, por ejemplo, el caso de que la abuelita es la que crea a los hijos? Familias diversas. Entonces es un tema adelante. Yo creo que también nosotros, digo, no estamos bueno, sí, o sea, como a esta edad o esta oficio, también ya debemos de aprender eso, porque por ejemplo yo cuando me toca dar el tema de familia en inglés, yo soy, bueno, me ha tocado de que vamos a dibujar la familia, vamos a dibujar a la mamá, al papá, a los hermanitos, y de repente me dicen, ¿y mi abuelito? ¿Y mi abuelita? Como que no, sí, o sea, y vamos a incluirlos, pero no sé, como que ya traemos el chip de que dibuja la familia, mamá, papá. Entonces, sí, creo que también nosotros podríamos como que volver a empezar a tomar todos esos temas porque pues, nosotros vamos a empezar a aplicar con nuevas generaciones que no, como dice, pueden tener dos papás, dos mamás, o pueden ser criados por los abuelitos, o solo por la mamá, o solo por el papá. Porque también me pasa que les digo, les quiero preguntar, no sé, ¿cómo se llama tu papá? Y a veces no me dicen nada, y hasta yo me siento mal porque ay, a lo mejor no está con su papá y yo estoy preguntando. Entonces, a veces hasta miedo me da de hacer cierto tipo de preguntas por no saber el tipo de familia que tiene el niño. Claro, me parece súper interesante lo que acabas de decir. Sí, bueno, yo... Si quieres hablar un poquito más Ah, perdón. Yo, pues, bueno, ya muchos saben, pero pues yo vivo en casa de mis abuelitos, mi mamá se divorció pues cuando yo tenía 2 años y medio, entonces pues en mi familia son mis 2 tíos, mi abuelita, mi abuelito que en paz descanse acaba de fallecer, y mi mamá y yo, y ahora mi perrita, ¿verdad? Claro. Entonces cuando yo era más chiquita, y nos decían de que dibuja tu familia, de repente sí llegué a tener cierto choque porque de repente no faltaba la persona que, pero lo normal es mamá y papá, y para mí era como, entonces mi familia no es, o sea, pero esta es mi familia, pero, o sea, y sí llegó a ser un choque, y ahorita es como que es mi familia, ¿qué te pasa? Existen muchas familias diferentes en el mundo, no tienen que ser mamá, papá, aunque sea lo normal. Muchísimas gracias por la contribución. Si ustedes ahorita vemos estadísticas de familias, menos del 30% de las familias actualmente tienen madre, papá e hijos. Menos del 30%. No sé si me atrevo, igual y bueno. ¿Quién nació y creció en una familia donde había mamá, papá e hijos, nada más en esa casa? ¿Quién nació? Ok. El 70% más o menos. Pero actualmente ya es totalmente diferente. ¿Ok? Entonces, en el tema de familias, educación sexual significa hablar de la diversidad de familias y no suponer. Creo que la compañera nos platicó esta experiencia que puede ser dolorosa, no mencionaste la palabra dolorosa, pero pudiera ser dolorosa que alguien le pregunte, ¿y cómo se llama tu papá? Y como tú dices, se queda callada y entonces dices, Yo les digo, mi mamá se llama Araceli. Les cambia. Yo lo que hago cuando veo familia, no sé si les sirva, es que después de ver un genealógico y todo, les digo, dibujen las familias y antes de hablar, ok, háblenme de su familia, con quién viven, y ya me dicen, pues yo vivo con mi mamá, yo vivo con mi abuelita, y dije, ok, todos diferentes, todos están bien, y ya, o sea, tómalo como por encimita, no te metas a preguntar nombres si no te han dicho que viven con ellos, porque puede ser un poco doloroso. Claro. Y hablar de eso, las familias son diversas, por ahí hay ya muchos videos en español y en inglés. Las familias son diversos tipos, como la compañera habla, yo vivo con mi tío y él fue el que realmente, digamos, tuvo esa figura que le llaman paterna, ¿no? O el abuelito o la abuelita o lo que sea, y además ahora cada día más se integra más el gatito y el perrito que ya de verdad son parte de la familia, ¿no? Es que a mí me parece muy interesante y, o sea, para mí también es importante que se compartan, ¿no? Especialmente nosotros que vamos a ser maestros. Pero a mí en lo personal me da mucho miedo, porque, bueno, no sé, a lo mejor es creencia mía o así, pero mis papás como que tú no te metes en esos temas porque qué tal si, por ejemplo, un papá del niño no está de acuerdo y luego el papá del niño le dice y pues tú te vas a meter en un problema. O sea, como que yo no sé cómo hacerlo, porque pues sí, obviamente estaría padre tener 2 mamás, 2 papás y todo, pero pues también te arriesgas mucho a que te vaya mal, o sea, sí te pueden regañar, tristemente. Es que entra también lo de religión.
creencias, Sí, exacto. Bueno, lo que precisamente para eso estamos aquí, para darle todos 11 sesiones de educación sexual, pero en particular el tema de familia. Bueno, hay un tema que vamos a ver que es legislación, para que ustedes sepan como profesores y docentes qué legislación las protege. Pero si yo hablo de familias, y yo no estoy diciendo una realidad que no existe, yo le estoy preguntando al alumno, dibuja tu familia. ¿Me explico? Si la niña dibuja 2 mamás y un perrito y ella, tú no estás enseñando nada más que la realidad. Tu actitud, y ahí viene el tema de la actitud, es decir, todas las familias valen igual. ¿Me explico? Ah, tú vives con tu abuelito y tu changuito. O sea, ¿no? Todas las familias valen igual. No hay de que la familia perfecta es la mamá, papá y el hijo. Y entonces estás dando educación sexual. ¿Me explico? Cuando hablo de que todas las familias valen igual y todas las familias pueden existir, porque ya vemos que Perenganita vive así, Putanita vive así, ya estás dando educación sexual. ¿Sí? Y no les estás tú, digamos, dando una información que no... ¿Qué te puede decir un papá? Oye, usted dijo que hay niñas que viven con 2 mamás. Pues es que yo no lo dije, lo dijo la niña. Y que vive con el perrito también, por cierto. Vive con 2 mamás y su perrito. ¿Me explico? Pero es cierto, vas a ir tomando, empoderándote, ahorita con este manual me encanta porque lo van a ir viendo, te vas a ir empoderando de qué es lo que sí puedes ir diciendo en forma gradual. ¿Okay? Bueno, entonces, tema 2, amistad, amor y relaciones románticas. ¿A quién le hablaron de eso? Aquí. ¿Nadie? A mí me decían mis papás, sí, que no puedes tener novia hasta los 15, pero es lo máximo que me llegaron a decir respecto a mis relaciones. Ok, no puedes tener novio hasta los 15, una afirmación que empieza con un no. No te dieron mucha educación, simplemente... ¿Quién dice nada? Compañera. A mí sí me empezaron a hablar de las amistades y de las relaciones y todo, pero ya cuando tuve como 16 años más o menos. Okay. Pero igual de que, ay, vas a sufrir por esto, de que no todo va a ser igual, o de que tus amigos también no son tus amigos, o de que no vas a ser la misma pareja, o tú tienes que, o sea, no engancharte también, y también entras en como que el apego emocional en los amigos, en las relaciones que has tenido. Okay. Es interesante, es interesante. ¿Desde qué edad podríamos hablar de la amistad? ¿Desde qué edad empiezan los niños y las niñas a ser amigos? Y lo que eso significa desde el punto de vista afectivo. Hemos hablado desde el kinder. ¿Por qué es tu amigo? ¿Cómo te sientes con él? Empezar a trabajar el tema de las emociones, ¿no? Bueno, tolerancia, inclusión y respeto. ¿Quién les habló de esto aquí? Creo que yo no lo mencioné para escribirlo, pero pues en mi casa siempre ha habido un ámbito de, pues si esos 2 niños se quieren, no hay problema, no pasa nada, son 2 personas que se quieren y ya, o sea, no hay problema. Son personas, los tratas como personas y son personas. Ok, gracias. Yo me estoy dando cuenta que muchas de esas cosas sí me las habían enseñado, sí me las habían platicado, mas yo no sabía que eran parte de la educación sexual. Sí, igual. Okay. O sea, para mí educación sexual abarcaba tipo todo eso, lo que viene siendo el momento de luna de miel o antes o después, pero no todo eso. Exactamente, cuando uno dice, voy a impartir educación sexual en la escuela, dicen, los vas a enseñar a masturbarte. Y uno dice, y uno dice, ¿a qué hora? Por eso es que necesitamos ir comprendiendo eso. Hablando de tolerancia, bueno, este salón está lleno de tolerancia, por Dios santo, Martin Luther King.
Cuando enseño Martin Luther King, estoy enseñando tolerancia. Cuando yo enseño tolerancia, yo estoy dando educación. ¿De acuerdo? Porque así como fueron discriminados los negros en Estados Unidos, la palabra negro no sé si ustedes la usan aquí, yo sé que en Estados Unidos no se puede usar. Así como ellos fueron discriminados, igualmente las parejas del mismo sexo, igualmente las personas homosexuales, igualmente las personas trans, igualmente las personas no binarias están siendo discriminadas en este momento. Entonces Martin Luther King puede ser un ejemplo maravilloso para trabajar el tema de tolerancia, inclusión y respeto en el salón de clases. Y estás dando educación sexual. Pero yo no sé, ay, ya hablé mucho de pero bueno, yo no sé si pero es algo personal, pero a mí, en cuanto a ese tema, es bien triste porque a mí, yo siento que me enseñaron hasta lo contrario, o sea, no sé en realidad porque yo soy como soy, o sea, de que siento que soy muy respetuosa y a lo mejor podré ser ridícula o extremista, pero como que para mí sí es muy importante el respeto en cuanto y la inclusión y todo eso, ¿no? Entonces, y en mi familia, o sea, le digo, o sea, yo creo que hasta era lo contrario, o sea, como que, ¿sí me explico? O sea, no... ¿Qué te decían? Dinos qué te decían. No, pues que no, o sea, que no, que joto y la machorra y todas las cosas, y yo, no sé, o sea, es algo muy triste. Bueno, ya, no sé, hablo por todos, ojalá y no, pero siento que es algo muy común aquí. En México, en lo personal, o sea, no, ni siquiera era como que... Tú eres como dice Betty, ¿no? De que son dos personas que me regreso al tema de familias diversas. No podemos hablar de que todas las familias sean como la tuya. Familias diversas. Es que la problemática no es tanto, bueno, tenemos que ser tolerantes e inclusivos, pero no quedarnos ahí, porque puedes tolerar a alguien y puedes incluirlo, pero en ocasiones, si tú ves que estás con una persona, por ejemplo, de la comunidad LGBT está siendo discriminada o está siendo de que agredida, pues intervenir. Sí, claro, tienes que hacer algo. Tienes que intervenir porque muchas veces dicen, ah, sí, yo soy muy tolerante, soy muy inclusivo, pero a la hora de que ven algo que está mal, no intervienen. Entonces la cosa es intervenir también. Claro. Entonces, me río del chiste de jotos. Estoy dando educación sexual. Si yo me río del chiste de jotos, estoy diciendo los jotos son motivos de risa. Sí, claro. Y entonces si no río y digo, oye, pues yo te voy a pedir respeto para todas las personas. Estoy haciendo una intervención. No sé si supieron de una maestra que despidieron por un chiste. ¿Ah, le da los judíos? Sí. Terrible, terrible, o sea, no puedes hacer eso, y menos en un salón de clase. ¿Ok? Ahí fue una total falta de las tres. Entonces, bueno, estamos dando educación sexual, compromiso a largo plazo y la crianza. ¿Quién les habló de todo eso? Poco, ¿no? Bueno, conceptos claves: valores, derechos, cultura y sexualidad. Temas: valores y sexualidad. ¿Qué valores están aquí? ¿De qué valores podríamos? Respeto, responsabilidad. Dignidad también. Dignidad. Tolerancia. Tolerancia como respeto. Hablaron de vergüenza. También ese es un valor que está detrás del tema de sexualidad. Cuando me da vergüenza decir pene, es un valor. Bueno, antivalor, como le llaman. Derechos humanos y sexualidad. ¿Quién les habló de derechos humanos? De todas las personas. No nada más los blancos heterosexuales, las familias, sino de todas las personas. ¿Quién les habló de cultura, sociedad y sexualidad? Lo que hablábamos de la cultura en términos de sexualidad. Existen muchas creencias. ¿Alguien ha ido, por ejemplo, a alguna boda en Chiapas? ¿Cómo es la pubertad en Chiapas? O con los indígenas Mazahua, por ejemplo. ¿Piensan que sea igual o diferente? Tal vez es diferente, yo la verdad no conozco. ¿Cómo se habla de la menstruación en otras culturas? Ok, bueno.
Entonces, estamos hablando ya de conceptos claves 1 y 2. ¿Cómo entender el género? Construcción social del género y de las normas del género. Aquí no me dijeron nada sobre lo que significa ser niña y ser niño. Pero sí se los dijeron. ¿Qué les dijeron a ver las compañeras y los compañeros que no hayan intervenido? ¿Qué les dijeron que debe de ser un niño? No debe llorar. No debe llorar. ¿Qué más les dijeron? A ver, compañero, ¿qué le dijeron que debe de ser un niño? Atleta, Debe ser un buen atleta. ¿Ok? ¿Qué debe de ser una niña? Por ejemplo, que si es niña se usa el rosa y si es niño se usa el azul. Ok, Que cuando... les guste las muñecas, que el niño los valores. Ok, cuando te dijeron eso, te estaban dando educación sexual. Cuando te dijeron eso. Una educación sexual basada en estereotipos y prejuicios de género. ¿Qué más le dijeron, compañera, a usted sobre las niñas y los niños? Que las niñas deben de crecer teniendo habilidades domésticas. Las niñas deben de crecer teniendo habilidades domésticas, ahí le dieron educación sexual. También que deben de ser más higiénicas. Que las niñas tienen de ser más higiénicas. A la compañera. Que debemos de cerrar las piernas y sentarnos bien. Exacto. Que deben de cerrar las piernas. Ahorita regresa contigo. Que tenemos que tener actitudes más, o mostrarnos más femeninas. Que las mujeres nos debemos de mostrar más femeninas. Ok, gracias. Voy a regresar al tema de cerrar las piernas, ahorita, compañeros, porque ese es un tema que a mí me encanta. ¿Cuántas veces les han dicho que las mujeres nos tenemos que sentar con las piernas cerradas? O específicamente a ti. ¿Cuántas veces te han dicho que cierres las piernas al sentar? ¿Cuántas? Muchas. ¿Por qué creen que les dijeron eso? Para no provocar a los hombres. Para no provocar a los hombres. Te están dando educación sexual, o sea, tú provocas a los hombres. Ok, bueno, que déjenme explicarles algo. Es tan antinatural sentarse con las piernas cerradas que nos tienen que repetir 1.000.000 de veces que nos sentemos con las piernas cerradas. Si fuera algo natural, no nos los tendrían que repetir. ¿A qué hombre le han dicho que cierre las piernas al sentar? Ay, nunca. Y luego eso que entonces y nadie les dice nada. Yo he escuchado, abre las piernas y te fueras vieja. Ah, ok, está. El tema, ok, es que ese es otro tema. Ay, que no hemos llegado. Una vez, ahorita llegamos. Compañero. Es que, bueno, tenía un comentario referente a eso, a lo de abrir y cerrar las piernas. Yo, por ejemplo, tengo... Déjame quitar esto. Yo sí, para mí esta posición es cómoda y normalmente la hago, pero antes no la hacía porque nos habían enseñado que el hombre se sienta así y la mujer así. Entonces, si yo me sentaba así, es que es jotillo o algo así, ¿verdad? Entonces nunca lo hacía, pero llegué a un punto en el que yo me di cuenta que eso no tiene nada que ver y que me vale lo que piensa la gente. Y yo me siento así y muchas veces he visto amigos. Es más cómodo, a mí también se me hace más Sí, cómodo yo cruzar la pierna. antes no lo hacía. Por ejemplo, en mis épocas de prepa no lo hacía porque sí sentía que me iban a juzgar. Pero ya como que vas creciendo y dices tú, o sea, yo conozco mi sexualidad, ni siquiera tengo que enseñársela a la gente si que soy o no soy. Dar explicaciones. Ni dar explicaciones o cómo me siento. Y no sé, de hace muchos años para acá yo me siento como quiero. Y he visto, por ejemplo, un cuñado que también es de mi edad, que estamos platicando y está así, y estamos platicando los dos así, y digo, mira, él también se siente igual que yo. No es una cosa de sexualidad ni de género, o sea, es una posición cómoda que tenemos y no porque la gente piense que te sientes así es porque eres gay o... Absolutamente nada que ver. Sí, pero yo me di cuenta de eso y dije, tal, que si piensan que soy no sé. Claro. Hay un concepto en género que ahora no vamos a ver género, pero no sé si lo vieron ahí, se llama que hemos conceptualizado desde el movimiento feminista, el policía del género. Y de repente todos nos convertimos en policías del género. Es decir, siéntate bien, porque sentarte así no está bien. Ese es el policía del género, que es un ente
que no está claro. ¿Quién te dijo a ti que sentarte así es de joto? ¿Quién te lo dijo? Pues es que no recuerdo la verdad, pero probablemente nadie, como que era una cosa Es implícita. algo ya de la Sí, o sociedad. sea, como que estaba implícito, como que crecimos con esa cultura, no sé, que el hombre se sentaba así y la mujer de otra manera. Por ejemplo, no sé si han visto en las películas viejitas cuando la mujer montaba a caballo, la mujer se sentaba de ladito en el caballo. Sí. Porque ni nada de eso. Con la bicicleta. Ah, sí, de ladito, y van montando caballo Bueno. de ladito. Todas esas cosas las cuestiona la educación sexual integral en un tema específico que se llama género. ¿Han visto ustedes temas de género dentro de la licenciatura o no? No. Ok, entonces, pero ya lo vieron la otra vez. La otra vez estuvieron ya trabajando el tema de género. El tema de género es todo uno de los conceptos claves que maneja la UNESCO. ¿Okay? Concepto 4, la violencia y la seguridad personal. Por acá alguien mencionó que algo les habían dicho sobre respetar su cuerpo. Cuidar y respetar el cuerpo. Pero todo el tema de violencia. ¿Han escuchado violencia en el noviazgo? Ah, sí, nos dieron talleres de eso. Okay. ¿Y es una realidad o es algo que inventaron? Porque de hecho, no voy a echar mentiras, yo hasta ahora en la pandemia que todos estamos con videos de TikTok y así, fue cuando a mí me entró más en la cabeza, por ejemplo, lo de una violación en el noviazgo, porque todos saben de que es que son novios, o sea, pues tienen que tener relaciones, pero a veces que a lo mejor una u otra persona no está de acuerdo y es una violación aún y cuando son pareja. Pero la verdad yo no lo vi hasta que yo empecé tipo ver ese tipo de videos. Yo lo aprendí por internet. A mí nunca nadie me habló de que es que aunque sea tu novio no te puede obligar o porque son parejas que no pueden, a lo mejor uno no puede estar de acuerdo en algo. Sí, claro. Y ahorita vamos a llegar al tema de, pues aquí está, mira, justamente, consentimiento, privacidad. A ver, es que este es todo un tema, consentimiento. Ahora bien, si ya tuviste relaciones con tu novio, pues ya siempre quieres. ¿Sí o no? No. Si tú ya accediste a tener ciertas prácticas sexuales, pues ya tienes que acceder a todo. ¿No? Consentimiento es hoy. Hoy y así. Por ahí hay unos videos buenísimos sobre el tema de consentimiento. Privacidad, este es un gran tema. ¿Qué pasa si yo subo una foto a internet? La que sea. Con todas las privacidades, ¿qué pasa? Ya está en internet. Pues deja de ser tuya. Deja de ser tuya. No es cierto de que si le pongo privacidad y no privacidades, yo la puedo ver, le tomo una foto y ya empiezo a circular por el mundo. Eso me parece que es un tópico. En nuestra época, yo tengo 62 años, ese no era un tema. Pero ahora yo veo que este es un tema que sí tenemos que enseñarlo. En mi época lo máximo que se te enseñaba de privacidad es que te tenías que ir al baño y que la desnudez no estaba permitida, por lo menos en mi familia. Hay familias en donde la desnudez está permitida. Era todo el tema de privacidad. En este momento, el tema de privacidad con Facebook y con los TikToks y todo, yo creo que es todo un tema y hay que trabajar con los estudiantes. ¿Okay? Y integridad física, ¿no? Bueno, uso seguro de tecnologías de información y comunicación. ¿A qué les platico? La ley Olimpia, ¿conocen la ley Olimpia? Platíquenme de qué se trata. Es lo de los nudes, de que nadie puede, o sea, por ejemplo, si yo tomo la decisión de mandarlo a mi pareja, no puede estarla mandando a otra gente, y si lo hace yo puedo denunciarlo. O sea, ya es un delito penal mandar fotografías, videos, todo relacionado con... sin tu autorización, ¿verdad? Algo así. Pero bueno, es todo un tema, ¿no? Todo un tema trabajado. Conceptos claves 5. Habilidades para la salud y el bienestar. Influencia de las normas y grupos de pares en la conducta sexual. Creo que ahorita el compañero dijo eso. La presión social. ¿Sí? ¿Qué me dicen? La toma de decisiones. Ahí estamos. Toma de decisión. Que ya hemos platicado mucho del tema. ¿A qué hora terminamos? 11:50.
¿A las qué horas, perdón, Amelia? 11:50. Te digo 5 minutos. Ay, vamos a empezar tú ahorita. Ok, habilidades de comunicación, rechazo y negociación. ¿Han escuchado ustedes ese rollo de que cuando la mujer dice no, en realidad dice que sí? Y entonces, ¿qué tenemos que enseñar? No. Y que no es a veces no y a veces sí. Pero la compañera, pues, no, no, así como... Uy, me pasan muchas cosas que... Bueno, negociación. Sí, pero con cordón. ¿Sí? Alfabetización mediática y sexualidad. ¿Qué me dicen los medios sobre la sexualidad? ¿Qué educación sexual me están dando de los medios de comunicación? De hecho, la semana pasada empezó un programa en el Canal 3, ya como a las 11:30 de la noche, que hablan mucho de la sexualidad, pero ya lo dicen de que sin, ya dicen con las palabras que son, pues yo lo vi porque me puse un pedacito y luego ya se fue y yo no sé lo que iba a subir el tono, pero hizo mucho lo que es el consentimiento. Creo que al final venía hasta una posición, pero venían de que así se ve una enfermedad, así se ve esto. ¿En qué canal es? En el 3, que se llama Eros y Nosotros. Para verlo. Ok. Es muy interesante, porque también explicaron lo que dijo la semana pasada, de que la orientación sexual y la identidad de género y todo. Ok. Entonces, casi todo en la vida le podemos hacer un análisis sobre, y además de qué nos dicen las series. Hay una serie que se llama Sex Education. ¿Qué nos dice esta serie? ¿Qué nos dicen las series sobre educación sexual? ¿Qué nos dicen las series sobre género? ¿Qué nos dicen las series sobre consentimiento? ¿Qué nos dicen las telenovelas sobre lo que sea? ¿No? Y cómo encontrar ayuda y apoyo. También, ¿ok? Concepto clave, el cuerpo humano y el desarrollo. Bueno, ahí sí, anatomía, que por acá los compañeros nos hablaron de ciclo menstrual, de desarrollo de la pubertad, reproducción, pubertad, imagen corporal. Ese tema es importantísimo. ¿Saben cuál es el tema de la anorexia y la bulimia? La imagen corporal. ¿Cómo podemos trabajar en los niños, en los adolescentes, el tema de imagen corporal? Para que la gente tenga una aceptación de su corporalidad. Una aceptación y un adueñamiento, digamos. Mi cuerpo es mío. Para prevención de abuso sexual, entre muchas otras cosas. Para prevención de anorexia y bulimia. ¿Sí? Estoy dando educación sexual si trabajo imagen corporal. Todas estas actividades que tienen que ver con bailar o con moverse en preescolar, estoy dando educación sexual. Cuando al niño a mí me encanta ir a festivales de preescolar, porque niños y niñas tienen una enorme libertad para moverse. Se mueven y el día de la primavera y yo quiero salir de conejito y yo, bueno, ese de mi época, no sé si ahora con la pandemia, yo quiero salir de mariposa y de conejito y de no sé qué. Conforme vamos creciendo, los niños se van rigidizando. Y vean ustedes en los festivales, primero, segundo, tercero, y empiezan los niños a moverse así. Porque un niño que hace esto, pues no se ve muy masculino, que digamos. ¿Sí? Cuando entonces le decimos, no te muevas así, porque pareces niña, estoy dando educación sexual. ¿Ok? Bueno, y luego hay otros conceptos claves que son sexualidad y conducta sexual, relaciones sexuales, sexualidad y ciclo de vida sexual, que eso sí lo tocaron por acá, conducta sexual y respuesta sexual, salud sexual y reproductiva, y embarazo y prevención del embarazo, como que muchas de las cosas se centraron en eso. Estigma del VIH y del SIDA, hablaron del VIH por acá, pero no hablaron del estigma y de la discriminación que viven todavía las personas que viven con VIH. Que muchas personas que viven con VIH por ese estigma ocultan su condición de vivir con VIH. ¿Sí?
tratamientos y apoyo, cómo entender, reconocer y reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Bueno, entonces estas son las, estos son, digamos, los conceptos claves que manejan en el libro de la UNESCO. Bueno, la pregunta ahora viene, a ver cómo andamos, ya verdad, para terminar. ¿Cómo te gustaría aprender, cómo te hubiera gustado aprender educación integral en sexualidad? ¿Cómo les hubiera gustado aprender? En mi caso es que no se cerraran mucho en otros temas, porque por ejemplo siento que mis papás sí son muy open mind en cuestiones de que son las relaciones, que tener novios, amigos y también cómo tú vas a experimentar, pero siento que todavía son muy cerrados de mente en ciertos temas, sobre que siguen haciendo esos chistes de ay, foto o la machorra, o son novias, son novios, pero o sea, me hubiera gustado que desde antes lo hubieran hecho y no ya cuando estaba en la universidad, ya cuando tal vez se pudo haber pasado algo en la secundaria, en la primaria, o sea, siendo más joven aprender más sobre eso. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo les hubiera gustado aprender educación integral en sexualidad? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Pues igual que ella, también me hubiera gustado mucho, bastante, sería mi sueño que mis papás hubieran sido siquiera la mitad de open mind que como lo mencionan los demás, porque gracias a que no lo eran, viví muchas cosas muy feas y que ahorita me afectan mucho. Entonces me hubiera gustado, o sea, siento que si en la escuela no me lo hubieran dado, pero si mis papás me lo hubieran hecho saber, pues ahorita a lo mejor ya estaría como estoy. Gracias compañera. Se vale, ya vean. A mí me hubiera gustado que no fuera solo el trabajo del maestro, porque yo recuerdo a mi mamá, en cuanto, incluso en ciclo menstrual, ella nunca me lo explicó. Yo solita tuve que aprender de qué es una toalla, cómo ponértela, qué son los días, o sea, yo solita. Pero yo recuerdo que la maestra, al menos, bueno, también es porque yo estuve en colegio católico, entonces es como que muy cerrado el tema del embarazo, de la prevención y todo eso, fue como que, sí, por encimita, bueno, nomás 30 minutos y luego ya seguimos con el otro tema que es más importante, entonces fue como es más importante, ahí está, transmitiendo un valor. El otro es más importante, esto no. Entonces fue como que mi mamá nunca fue sí, como que un soporte. Siempre fue como que, ay, te lo enseñan en la escuela, yo que te voy a andar enseñando eso, yo no sé, yo no soy especialista en ese tema. Claro. Es mi mamá, te tengo más confianza, se supone. Claro, gracias por compartir. Como docente de inglés, ustedes tienen la gran oportunidad de enseñar educación integral de manera transversal. Y eso es lo que vamos a seguir trabajando en estas 11 sesiones que tenemos. Por lo pronto, les voy a pedir que saquen su celular o que saquen su cuaderno como ustedes quieran. Y vayan a Telegram y se inscriban aquí, por favor. Y al mismo tiempo les voy a ir compartiendo esto para que lo lleven. Y el otro, retroalimentación, sí, para nosotros, si nos hacen el favor. Ok, ya lo tienen por ahí o lo pueden escribir y luego lo hacen, si no traen ahorita su celular, no pasa nada. Y ahora les voy a platicar. Educaré es un proyecto en donde es para docentes, en donde nosotros vamos a atravesar dos cosas: el manual de la UNESCO, que luego vamos a seguirlo revisando, y el plan curricular. ¿Sí? Y vamos a hacer cápsulas, son cápsulas de educación sexual para docentes, para que puedan tocar estos temas durante sus clases, de matemáticas, de geografía, de historia, de socioemocionales, etc. Entonces, la tarea que les voy a pedir es que por favor se registren a este canal de Telegram y que comenten, al menos hagan 5 comentarios antes del día 16 de marzo. Todos los días se presenta una cápsula, todos los días les enviamos una cápsula, ¿sí?
Y entonces comenten, ¿esta cápsula me serviría o no me serviría o lo que ustedes quieran? ¿Ok? Lo voy a dejar ahí para que... Y también Ale les va a mandar, ya les explicaron ahorita cómo hacerles llegar material. Entonces esta presentación se las voy a hacer llegar también a través de Ale Barrera. Sí, y les estoy repartiendo. Vente para acá, Ale, si quieres, para que les expliques acá, yo les reparto. Ok. Dos volantes, folletitos. Uno que es de la Declaración de los Derechos Sexuales de la Asociación Mundial de la Salud Sexual. No, ahorita voy para allá, voy para allá. Perdón. Cuatro cosas al mismo tiempo. Esto es muy interesante porque vienen aquí la Declaración de los Derechos Humanos, derechos sexuales. Y este otro folletito es uno que repartimos del grupo de padres y madres del arcoíris, que les digo que pertenece al Instituto de Familia, Sociedad y Sexualidad. Es una pequeña explicación del papel de los padres de familia en la educación sexual de sus hijos, que es en realidad donde debería de ser el primer lugar donde se promueve la educación sexual en los hijos, porque como les decía, la educación sexual, desde que el bebé está en los brazos, ya estás transmitiéndole cómo lo tocas, cómo lo acaricias, cómo lo besas, ya estás transmitiendo sexualidad. Eso sí lo normaliza. Muchas veces, ahorita lo que comentaba la compañera, que sus papás, cómo trataban la sexualidad, yo creo que eran otras generaciones. Las generaciones de antes, pues, no se hablaba para nada de sexualidad. Afortunadamente, ustedes, generación nueva, tienen la posibilidad de transmitir y de dar educación sexual de que puedan, ¿verdad? Porque siempre estamos transmitiendo y viviendo la sexualidad, el rol, la identidad, la relación, todo, y debemos de aprender a vivirla de una forma sana, disfrutando nuestra sexualidad, no viéndola como pecaminosa, cuidando nuestro cuerpo, cuidando el cuerpo de nuestra pareja. Bueno, la semana que entra va a venir otra maestra buenísima a seguir con el tema. A lo mejor algunos temas pueden verlos como repetitivos, pero yo creo que en esto es muy importante. Como dicen, es más difícil desaprender que aprender. Mientras más recalquemos las cosas y que les queden muy claras, pues mejor. Y si hay alguna duda, con mucho gusto, voy a estar mandándoles información en este webinar que me comentó la maestra Edna. Y María Aurora les va a hacer... yo te mando a ti las cosas. Sí, para el libro de la UNESCO, que lo puedan ustedes revisar, que viene mucha información muy importante. A ver, si quieren sacar el libro de una vez, búsquenlo, por favor. Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad. ¿Esa lo podemos conseguir en alguna librería? El libro, la verdad es que yo lo uso en PDF, lo podrías pedir a la UNESCO, pero ¿cómo te diré? Está en chino, en japonés, en inglés, en alemán, es de la UNESCO. O si lo busco en Google, ¿puedes seguir el PDF? Ahí está, míralo. Orientaciones técnicas, si quieren, ahorita que termine. Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad.